Buenas noches, bienvenidos a esta serie de programas que ya les dije que íbamos a tener durante el mes de junio en la agenda cultural. Y esta noche va a ir de literatura. La primera entrevista de hoy va a ser, pues yo creo que es uno de los escritores más reconocidos internacionalmente que hay ahora mismo en Canarias, Luis León Barreto. Ha sido traducido, que yo sepa, por lo menos a 5 idiomas. Entonces yo creo que es nuestro escritor ahora mismo, o sea, por lo menos que esté vivo, más internacional dentro de las letras de Canarias. Así que si les parece, y con nuestras compañeras Mariló Álvarez y Rosario Balcácer, pues les dejo que vean ustedes la entrevista. Hola, buenas noches. Otro día más con todos ustedes en la agenda cultural. Y como siempre, pues con mi compañera Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Y hoy pues tenemos un personaje especial. Tenemos una persona que seguramente se nos va a hacer muy corto el tiempo de tanto como nos va a tener que contar. Él es un gran periodista, pero sobre todo un excelente escritor de fama internacional. Hoy tenemos con nosotros a Luis León Barreto. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Sé que tienes muchísimas cosas que contarnos y yo casi no sé ni por dónde empezar a preguntarte, pero quizá a lo mejor empezaré por lo primero. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue tu vocación? ¿Era tu vocación? ¿Qué es lo que querías hacer cuando tuviste que tomar la decisión de hacer algo? Bueno, pues de entrada llevarle la contraria a mi padre, que quería que estudiara Derecho, y empecé a estudiar Derecho, hice la mitad de la carrera, pero a mí me iban más las letras y el periodismo, y entonces empecé a estudiar simultáneamente Derecho y Periodismo, y luego llegó un momento en el que empecé a trabajar en los periódicos de Santa Cruz de Tenerife, y desde los 18 años prácticamente me ganaba la vida ya con el periodismo, de manera que ya fui arrinconando el derecho, me quedé con el periodismo, y del periodismo es fácil saltar a la literatura porque son de alguna manera campos vecinos, campos contiguos, ¿no? Y de ahí pues han venido pues casi 30 libros que he publicado, y también, bueno, distintos trabajos, porque realmente lo que te da de comer es el periodismo, la literatura te da de comer un poquito menos. Y volviendo un poco atrás, ¿tu padre? Sí, mi padre trabajaba en el juzgado de instrucción, de primera instancia de instrucción de Los Llanos de Aridane, en La Palma, que yo soy de Los Llanos de Aridane, aunque he vivido casi toda mi vida pues aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y en otros sitios también, pero sobre todo aquí. Y mi padre pues me tenía enfocado, digamos, hacia la justicia, quería que yo fuera juez, pero a la vista de cómo está la justicia en España me alegro de no haber seguido ese camino, me alegro. De manera que seguí otro camino distinto, con gran disgusto por su parte, pero bueno, son cosas que en fin, que cada uno tiene que buscarse su camino, ¿no? Evidentemente. Luis, como bien has dicho, tú naciste en Los Llanos de Aridane. Sí. ¿Y cuándo te marchaste de Los Llanos, cuándo te marchaste de la Isla Bonita, de La Palma, para empezar a estudiar periodismo? Cuando terminaste el bachillerato. Sí, sí, claro, a los 17 años justamente. A 17 años. Me fui a los 17, estuve en La Laguna, pues, y después vino aquello que se llamaba la mili, que era una cosa que había que hacerla obligatoriamente, porque si te nombraban desertor era mucho peor. Y luego de todo eso me vine a vivir me vine a trabajar en el periódico La Provincia, porque ya yo había escrito en el periódico La Provincia. Primero yo estuve escribiendo en la tarde y después en el día. Bueno, primero de todo en el Diario de Avisos, que se publicaba todavía en Santa Cruz de La Palma. Después en la tarde, después en el día y después en La Provincia. Y ahí estuve pues mucho tiempo, claro. Ya que acabas de nombrar, primero escribí en La Provincia, primero escribí en el Diario de la Tarde. Bueno, yo me acabo de acordar de una anécdota que te he oído muchas veces decir, que escribías cuando vivías en Los Llanos y cuando eras pequeño sobre las fiestas del pospueblo, o sea, del pueblo o de algún otro pueblo vecino. Y ocurrían cosas. A ver, cuéntanos las cosas que ocurrían, que eran muy simpáticas. Sí, bueno, Franco estaba vivo, bien vivo, entonces yo debía tener 15, 16, sí. Y en una ocasión en el Diario de Avisos escribí sobre
a mi modo de ver, lo desorganizadas que estaban las fiestas de mi pueblo, y eso fue el motivo para que me llamara el alcalde, que lógicamente era un señor de falange, que muchas veces iba con su camisa azul, y le dijo a mi padre y a mí, yo delante y mi padre también, para afirmar la situación, dice, como este chico siga escribiendo sobre el pueblo y sobre lo mal que fueron las fiestas y lo desorganizadas que fueron, lo meto en el cuartelillo 3 días. Y claro, aquello con la edad que yo tenía, pues me impresionó mucho. Dice, además no quiero que vuelva a escribir en el periódico nunca más. Aquello a mí me impresionó bastante por el momento en el que y la edad que yo tenía. Pero bueno, ya ves que el alcalde no tuvo mucho éxito a fin de cuentas. Claro, porque como eres cabezota, pues dijiste, Sí. me dicen que no, pues ahora es que sí. Yo creo que la rebeldía es la condición primera del individuo. El ser humano que no se rebele, me parece que gracias a que la gente se rebela, pues la humanidad avanza un poco, ¿no? Sí, en algunos casos sí, por supuesto, en eso te doy la razón, en otros es contraproducente totalmente. Claro. Pero bueno, siguiendo con la literatura, que es lo tuyo, Luis, ya estás en Tenerife, nos habíamos quedado que fuiste a la Laguna a estudiar y de allí te vienes para Gran Canaria, Sí. tu primer trabajo. Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa llegada, cómo fue eso de llegar a la provincia. Bueno, antes hay que decir que en el año 70, Juan Cruz, Julián Ayala y yo cubrimos la huelga de guaguas que hubo en Santa Cruz de Tenerife, que era la huelga más larga, y el encierro de mujeres en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz. Las mujeres de los guagüeros estaban encerradas con sus niños durante 17 días. De allí sacó a toda esta gente la policía armada, pistola en mano, de madrugada. Nosotros cubrimos esa huelga y el director del periódico El Día, Ernesto Salcedo, nos felicitaba por el trabajo tan bien que hacíamos, porque hablábamos con los obreros, con los empresarios, hablábamos con todo el mundo. Cuando la huelga acabó, la Delegación de Información y Turismo nos inició un expediente a los 3 informantes que habíamos cubierto aquello, denunciándonos por alteración del orden, llamada al desorden público, etcétera, etcétera. Total, nos pusieron una multa en el año 1970 de 100.000 pesetas, que era un dineral para la época, obviamente. Muchísimo. Yo ganaba 10.000 pesetas en el periódico y la multa era de 100.000. Afortunadamente la pagó la empresa, porque hay que decir que el periódico El Día en aquel momento era un periódico avanzado, liberal, regionalista. Fue el primer periódico que abrió una redacción en otra isla, aquí en Gran Canaria. Era un periódico completamente distinto a lo que es hoy. No tiene nada que ver el periódico El Día que se hace ahora con el periódico El Día que yo conocí. Y bueno, eso fue el comienzo. A consecuencia de eso, cuando yo fui al ejército, a la mili, tenía una ficha de extremista. Fíjate tú, por haber escrito aquellas cosas en el periódico. Con lo cual, pues la mili, el servicio militar que yo hice, fue también un poquito especial, porque no me dejaban salir del cuartel sino en un radio de 3 kilómetros, con lo cual me destinaron forzoso a La Palma, pero no podía ir a ver a mis padres que vivían a 50 kilómetros del cuartel. En fin, fue una época, digamos, interesante, pero uno sale para adelante siempre. Son experiencias Sí. que bueno, que formaban parte también de la forma de vida y de del régimen en lo que estábamos sometidos en cierta medida, ¿no? Evidentemente, la gente de la prensa, nosotros, la generación que salió de la Escuela de Periodismo de La Laguna, le dimos una vuelta a la prensa que pasó de estar escrita por señores mayores que habían hecho méritos en la guerra, etcétera, a hecha por gente joven, de que salían de 20 añeros, universidad. que salíamos de la universidad, que teníamos una preparación y sobre todo ganas de hacer cosas distintas de las que se estaban haciendo. Ya. ¿Y dónde te has sentido tú más realizado? ¿Como periodista o como novelista? Hombre, yo creo que las dos cosas son interesantes, ¿no? Es decir, yo en el periodismo pues hice bastantes cosas. Me gustaba mucho hacer reportajes, periodismo de calle, entrevistas, en fin, esto es lo que más me gustaba. También hice labores técnicas porque fui redactor jefe del Diario de Las Palmas, subdirector de la provincia. Después estuve mucho tiempo en el Club Prensa Canaria, que es una labor de promoción, de gestión cultural que me gustó muchísimo porque yo organicé
pues más de 200 exposiciones, por ejemplo, en los 15 años, exposiciones de pintura, de arte, ¿no? En los más de 15 años que estuve allí. Pero sobre todo la escritura, la literatura es lo que más me ha llenado. Yo creo que el escritor se hace a base de horas, de codos, de corregir, de romper, pero sobre todo lo fundamental es encontrar una musa. Yo, al fin de cuentas, tuve la gran suerte de encontrar una musa en el momento adecuado, que me salvó de todo, y gracias a eso pues estoy aquí. Pues me parece Muchas fantástico. musas habrás encontrado tú en tu vida, ¿verdad, Luis? Porque... No, pero lo fundamental es la esencial, la que queda. La que inspira, la que da tranquilidad para que tú puedas sí. contar lo que tienes o lo que quieres contar de toda, me imagino que de tu trayectoria de vida, ¿no? Porque Sí. De todas maneras, los sabios siempre dicen que lo importante de las musas es la última. Evidentemente, yo creo esto, que lo importante es la última, y yo he tenido la gran suerte de encontrar una que ha valido mucho la pena. Claro, gracias a eso pues he podido seguir escribiendo. Yo tengo unos 30 libros publicados. De esos 30 libros, solamente uno me ha dado dinero, Las Espiritistas de Telde. Y luego, pero yo, además de salvar Las Espiritistas, salvaría 2 o 3 más. Por ejemplo, La Casa de los Picos, que está basada en esta casa digamos misteriosa que hay en el barrio de San Roque, ¿no? Y salvaría Mamá, yo quiero un piercing, porque creo que es un libro de cuentos juguetón, lúdico, divertido en ocasiones, y a lo mejor salvaría alguna que otra cosa, pero yo creo que si ya se salvan 3 libros y esos 3 libros quedan, pues yo creo que he hecho una buena labor, ¿no? Bueno, hablar con Luis León Barreto es tener que sacar a relucir Las Espiritistas de Telde, sí. Porque fue algo que marcó una época y contaste cosas que nadie se había atrevido a contar. Y fue complejo porque realmente hasta me insultaban en esa época. Antes de que el libro se publicara... Fue atrevido, el libro sí, fue atrevido. Salió en un momento muy atrevido. Y de hecho me ha dado muchas alegrías y también algún que otro disgusto. Pero bueno, lo cierto es que cuando el libro salió, es decir, antes de que se publicara, yo había ganado un premio en Valencia con ese libro, el premio Blasco Ibáñez, que en aquel momento era un premio importante. Eran 500.000 pesetas de aquel momento, que era un dinero, para la época era bastante dinero. Pero antes de que se publicara el libro y que llegara aquí a Las Palmas, que se publicó en Valencia, Editorial Prometeo, pues yo iba a las emisoras de radio, me invitaban. Pues tú quieres creer que se bloqueaban las centralitas de gente que me insultaba sin haber leído el libro, porque el libro todavía no existía. Fue muy polémico, sobre todo en Telde, pues que si sacaba la leyenda negra, que si decía que en Telde pues había mucha brujería, etcétera, etcétera. Y esto no es verdad. Yo creo que las islas nuestras son mágicas. Aquí hay un gran culto por digamos, la magia blanca, el curanderismo, la brujería positiva, es decir, de hacer el bien a través de rezados, que si el mal de ojo, que en fin, todo esto. Y claro, lo que sucedió en el año 30 fue una cosa un poco más seria, más grave. Y era un tema intocable. Aquí había venido Antonio José Alés, de la cadena SER, a investigar el tema de las espiritistas de Telde y le dieron con la puerta en las narices. Nadie le ayudó. Dijeron, no, esto es una leyenda, pero esto no es verdad. Antonio José Alés tenía un programa en la cadena SER llamado Medianoche, justo en la hora en que ahora se da el fútbol, a partir de las 11 hora canaria, que era un programa que arrasaba en los años 80. Yo estuve en ese programa un par de veces a nivel nacional. Y Antonio José Alés me comentó que a él le habían dado con la puerta en las narices. Yo tuve la suerte de contar con la complicidad de un hombre entrañable, el director del Archivo Histórico Provincial, Joaquín Blanco, Monte de Oca, que me ayudó mucho. Te abrió las puertas. Claro, porque él tenía el proceso, la documentación del caso del año 30. Él quería escribir una novela, pero no encontraba la manera, él era historiador. Y él me brindó toda esa documentación que fue esencial para mí. Me ayudó muchísimo porque en Telde la gente no quería hablar ni mucho menos. Pero no es novela. Es una novela basada en la realidad. Es una especie de, ¿cómo te diría yo?, de La Sangre Fría, de Truman Capote. Es decir, es una novela que es una crónica, pero en la cual introduzco, por supuesto, elementos de ficción bastantes, respetando la secuencia histórica que está tal cual, es decir, los hechos son auténticos, pero la familia en la que se ubican los hechos no es la misma. Esta familia, que yo llamo los Van der Valle, nunca estuvieron en Telde,
estuvieron en la isla de La Palma. Era una familia que venía de Flandes y que se dedicó al cultivo de azúcar y que tenía muchas haciendas, pero yo hago un trueque de época, de personajes, de situaciones, y los hago venir a Telde. De todas formas, la novela creo que describe los ambientes de tal manera que cuando describo la mansión en la que se desarrollan los hechos, muchos arquitectos me han preguntado: oye Luis, ¿y esta casa que tú llamas La Vega es aquella que está en el barranco de Telde subiendo a la derecha, que tiene unos balcones? Por supuesto que es ficción, Sí. pero quiero decir que lo que he hecho es una mezcla de elementos reales y de elementos de ficción, respetando, por supuesto, la verdad histórica del crimen, de la chica, del personaje que yo llamo el cubano. Todo eso es real. Lo que ocurre es que introduzco ciertos esquemas de ficción. De todas maneras, antes dijiste que al principio Telde se sublevó un poco y no aceptaron, ciertas personas no llegaron a aceptar la versión que tú dabas sobre las espiritistas de Telde. Sí. Pero sobre eso ha llovido mucho y actualmente pues lo han visto de otra manera, creo yo, y además incluso se te ha reconocido a ti no solo como creador de esa obra clásica que son las espiritistas, sino que encima pues te han otorgado el título de hijo adoptivo de Telde, ¿no? Sí, sí he tenido suerte porque soy hijo predilecto de La Palma Fíjate. e hijo adoptivo de Telde, que ya es el no va más, es el no va Sí, más. sí. Sí, además he tenido mucha suerte porque la novela está traducida a 5 idiomas, Sí. rumano, alemán, inglés, italiano y francés. Se ha publicado 7 veces en español, en fin, esa novela pues está ahí. En Telde, al fin de cuentas, entendieron el mensaje al cabo del tiempo, sí, porque yo también con la novela quise hacer un homenaje a la historia de Telde. Telde tiene mucha historia, tiene el barrio de San Francisco, por ejemplo, que es un barrio, es la Vegueta chica de la isla, poco conocido, por desgracia, porque yo creo que nosotros conocemos muy poco nuestra historia, nos conocemos muy poco a nosotros mismos y tendríamos que conocernos más. La novela, cuando salió, yo creo que respondía a ese deseo de que la gente conociera un poco su historia, su identidad, las cosas que habían sucedido. Y se publicó en un momento muy oportuno, cuando había mucho interés por las cosas que sucedieran aquí en Canarias, ¿no? En ese sentido, pues también es una novela que tuve suerte de sacarla en ese momento, en el año 81. Pero sobre todo, sí, en Telde la gente lo ha visto de otra manera. La gente al principio se pasaba la novela un poco sotoboche, pero hoy en día yo creo que en Telde, por supuesto que hay un núcleo de teldenses que dice que yo pues imposté aquello. Cuando la presenté en el casino de Telde había un señor que era maestro, dijo que yo había mentido, que lo que aquella gente quería era hacer acupuntura. Digo, mire usted, la acupuntura en el año 1930 no era conocida en Occidente. La acupuntura es una técnica milenaria de Oriente, pero en el año 30 en Europa nadie sabía lo que era eso. En todo caso, la acupuntura, le dije, se hacía o se hace con unas agujas muy pequeñas, muy finas, muy delicadas, no con esas lesnas de 10 centímetros que eran casi, pues, en fin, como este bolígrafo, digamos, con las cuales pues quemaron, o sea, martirizaron a aquella pobre chica de 20 años, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver. Luis, vamos a dejar un poco las espiritistas de Telde, si me lo permites, para seguir hablando de tu obra, porque tú tienes muchos más libros, como bien dijiste antes, tienes 30 publicados. Háblanos un poco de un libro que a mí también me parece como muy representativo, de lo que ocurrió también en esta isla, que es la Casa de los Picos. ¿Por qué no nos hablas un poquito? Bueno, la Casa de los Picos se basa, efectivamente, es una casa mistérica también, fue construida por un sacerdote que era organista de la catedral, era un catalán que había venido aquí como organista de la catedral. Es un personaje real, una vez más yo arranco de un hecho real, de un personaje real, y construyo pues toda una trama en la cual introduzco elementos de ficción. Ese juego a mí me gusta mucho, salir de la realidad, arrancar de la realidad y dar otros planos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar.
El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues después de la entrevista con Luis León Barreto, que seguro que les ha gustado, la verdad que está muy bonita, tenemos ahora a una escritora, que es Pepa Aurora. Yo no sé, estaba pensando cómo presentarla y yo dije, pues es que mejor que no la presento, simplemente diciendo su nombre, Pepa Aurora, creo que está dicho todo. Es una de las mejores escritoras que hay también ahora en Canarias, es conocidísima, ha tocado pues yo creo que todos los palos dentro de lo que es la literatura, y bueno, pues mejor yo me callo y les dejamos con la entrevista de Pepa Aurora hasta ahora. Buenas noches, un día más en la Agenda Cultural, y hoy estamos especialmente contentos porque hoy tenemos con nosotros a una gran maestra, a una gran contadora de cuentos, a una persona increíble en el mundo de los niños. Tenemos con nosotros a Pepa Aurora. Pero antes de saludar a Pepa Aurora, vamos a saludar a nuestra compañera Mariló. ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás hoy? Pues encantada, desde luego, porque sé que va a ser, una entrevista maravillosa. Estupendo, pues nada, ahora vamos a empezar con nuestra compañera, nuestra amiga, digo compañera porque como yo también pertenezco al mundo del magisterio, de la escritura, pues me siento como muy identificada siempre con Pepa Aurora, que la admiro mucho. ¿Cómo estás, Pepa Aurora? Encantada, y más entre dos mujeres encantadoras, claro que sí, encantadísima de estar. Pepa Aurora, vamos a ver, queremos hablar un poquito hoy, que nos cuente sobre tu vida dentro del mundo no tanto de la enseñanza, sino el mundo de la literatura, porque tú cuentas cuentos. Bueno, claro, yo invento los cuentos, soy una fabuladora, sí. Escribo los cuentos, y esos cuentos que yo fabulo y que escribo, pues después los paso a la realidad y los vivo en compañía de los niños, ¿no? Por eso yo pienso que soy una contadora de cuentos que escribe e inventa sus propios cuentos, ¿no? Qué bien. Bueno, hago otras cosas. Sí. No solamente los cuentos, sino que también hago poemas, e incluso he escrito alguna novela, hago recopilaciones, hago muchas cosas, pero el mundo real en el que yo me desenvuelvo y que me encanta son los cuentos. Y por el que más te conocen, creo también, yo. También, en el colegio, sí. ¿Por qué entraste en este mundo mágico del cuento? Al principio fue como una necesidad. Yo creo que fue una necesidad de cubrir un vacío tremendo que había en las escuelas canarias. Cuando yo empecé a dar clases, me di cuenta que lo que decían los libros y la realidad que los niños tenían delante eran dos cosas completamente diferentes. Yo me di cuenta que los niños desconocían, bueno, no solamente los niños, yo maestra desconocía el nombre de las plantas que tenía, desconocía nuestra historia, nuestro entorno, nuestra geografía. Totalmente para una maestra, desde el momento que entraba en la escuela, cogía los libros hechos en la península y esos libros son los que nosotros explicábamos en la escuela. Me di cuenta que eso no coincidía con lo que yo había estudiado
yo había estudiado la pedagogía. En esa época yo, además de ser maestra, estaba estudiando pedagogía y yo pensé que era imposible porque la pedagogía dice partir de lo conocido por los niños para poco a poco ir ampliando conocimiento. Y nosotros, los maestros, hacíamos lo contrario. Nosotros, los niños llegaban a la escuela y todo lo que habían aprendido en la primera infancia lo olvidaban. Y empezaban a estudiar unos libros que no tenían nada que ver con lo que ellos habían vivido. Y el niño aprendía los ríos, los barrancos, los montes de la península y no sabía cómo se llamaba el barranco que estaba al lado, no sabía cómo se llamaba el pueblo que tenían más cercano, ¿no? O sea, que diríamos que tú has aunado una necesidad social, local y social, con una necesidad de tu espíritu, que al final la llevabas dentro, ¿no? Claro, pero eso fue un movimiento canario. Cuando yo empecé a dar clases, empezó también el movimiento, empezó la democracia y no empezó la democracia, eran las ilusiones antes de la democracia, sí. Y fue un movimiento de maestros de querer meter el entorno canario dentro de la escuela. Y muy interesante. Sí, y entonces, bueno, en ese movimiento espiritual, diríamos, pues estuve yo metida y bueno, muchos pues empezamos a escribir cuentos, a hacer una serie de cosas y después, claro, se une a eso las aficiones de cada uno. En mi caso, pues descubrí una afición extraordinaria que es escribir y bueno, ya después con el tiempo uno va aprendiendo. La verdad es que ha sido 40 años de aprendizaje y aprende muchas cosas, lee mucho y uno aprende y bueno, y va corrigiendo cosas y va aprendiendo y va modificando su trabajo. Y lo que al principio fue solamente lo que decía Gabriela Mistral. Gabriela Mistral decía que los maestros casi todos hacemos balbuceos de docente, cuando escribimos poemas rimados y hacemos rimas para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para tal, esos son balbuceos de docente. Pues esos balbuceos poco a poco van transformándose bueno, en una escritura con más clase, y no solamente yo, sino los que se dedicaron en esa época a hacerlo, ¿no? Y esa escritura con más clase, como tú dices, Pepa Aurora, ¿cuál fue el primer libro que editaste? ¿Y en qué año? A ver. El primer libro lo hice yo con una imprenta, sí, de esas de como si fuera un plástico que había antes, que sí, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿no? Ay, no me lo puedo creer. No me digas Mira, eso. me costó casi 2 meses de trabajo hacer 10 ejemplares. Yo hice una recopilación de cuentos, sí, de los cuentos de tradición, pero lo adapté a los niños canarios. Por ejemplo, y yo hice un cuento, La vieja miseria, que es un cuento con un éxito tremendo, lo hice en el año 78, y entonces hice La vieja miseria y Cuando caigan las hojas del olmo, 2 cuentos, y el gallo guirico, eran 3. Entonces esos 3 cuentos los hice yo multiplicados por un montón, sí, con una máquina de esas antiguas que había que apretar para sí, que se quedaran las letras en color lila, ¿sabes? Sí. Bueno, y se lo regalé a los maestros. Para mí aquello fue una edición total. Y fíjate qué curioso que cuando pasó 15 años, 20 años y empezó el movimiento de narración oral en España, a través de Garzón Céspedes, entonces resulta que yo voy a un festival de cuentos en México y me encuentro que dice, bueno, y ahora les voy a contar un cuento de la tradición oral mexicana. Y yo digo, bueno, vamos a escucharlo. Sí. Y era mi cuento. ¿Era tu cuento? Pero con mi variedad, era el cuento, es decir, era el cuento de la tradición española, ¿no? Es un cuento, sí, de la tradición española, La miseria se llama, ¿no? Pero yo lo había adaptado y le había hecho unos cambios tremendos. Para mis alumnos, sí, para mis alumnos, no, para los niños canarios. Sí. Pues ese cuento lo llevé yo al primer festival, primero a Cuba, y después lo llevé a México. Sí. Y cuando estaba en México, una cubana lo contó como propio de su tierra y una mexicana como propio de su tierra, pero contó mi versión. Ya. Y entonces digo, pero mira, y en Agüimes pues lo han contado un montón de gente. Pero Aurora, no, tampoco te he de extrañar porque tú sabes que Cuba
Y España... No, pero la versión es mía. Era tuya. Es imposible que ella... Bueno, pero te sientes orgullosa. El cuento sí, pero la versión es mía. Claro, o sea, yo decía una tabaiba y yo decía, o sea, que mezclaba plantas y tal, y la mujer decía lo mismo. Sí, y allá en Cuba no hay esas plantas, ¿me entiendes? Que solamente son canarias. O sea, mi versión la contaba ellos como cosas de ellos. Pero... Y eso no te hizo sentir exactamente, es un honor, claro. No te hizo crecer mucho más de lo que ya tú eres de grande. No, para mí ahí fue cuando yo empecé a ver la universalidad de los cuentos. Sí, claro. Entonces tú empiezas a ver la importancia y que los cuentos no tienen edad. Mira, cuando a mí me dice, escribe cuentos canarios, yo no lo creo. Yo no escribo cuentos canarios. Los niños canarios me escuchan, pero porque yo no he tenido demasiadas oportunidades para ir a España, por ejemplo, o cualquier sitio. Bueno, he tenido las oportunidades de ir a América muchas veces. Y los niños lo entienden perfectamente. Sí, los niños son todos iguales. Claro. Entienden mis cuentos, aunque estén escritos en una montaña, en un barranco. Vaya, cualquier cuento. De hecho, algunos libros míos pues se venden en la península con un éxito tremendo y yo estoy encantada, ¿no? Ya. Es que hoy en día el mundo está globalizado, claro, ya no son, ya los niños hablan de las mismas cosas, ven la misma televisión casi, o sea que... Mira, la lagartija escurridiza nuestra, se llama la lagartija escurridiza, pero es la historia de una lisa. La lisa es un animalito que endémico de nuestras islas, que nadie le da importancia. Sin embargo, es un animal único en el mundo y tiene unas características especiales, como por ejemplo que se queda embarazada, que no le toca nada a los lagartos, que las crías nacen en la barriga de la madre, que son como víboras, etcétera. Tiene un montón de características especiales. Pues ese libro ha sido un éxito. Alfaguara lo ha vendido, va por la edición número 15 y lo ha vendido en la península, y los niños peninsulares no se les ocurre preguntar, eso es un cuentito canario, ¿no? ¿Y ese animalito cómo es? Pues nos pasa a nosotros igual con cualquier animalito de América o de otra parte del mundo, ¿no? ¿Has sabido captar la psicología de los niños y la psicología de los adultos, Pepa Aurora? Bueno, ¿sabes? La cuestión es que lo hago con un placer tremendo. Claro. Y si me produce placer a mí, me da igual, ¿sabes? Creo que lo que da placer, indudablemente, es lo que más llega al mundo, ¿no? Sí, bueno, porque lo haces desde el corazón, ¿no? Claro, que es como tú haces las cosas. Lo hago porque lo siento, claro. Que sí. Y es interesantísimo el que los niños puedan aprender dentro de ese mundo fantástico, ¿no? Del cuento, que al mismo tiempo aprenden. O sea, mezclas las dos cosas, la realidad con la fantasía. Sí, es que no puedo evitar esa parte de magisterio que tengo, ¿no? O sea que sí, como maestra yo procuro, si puedo, pues presentar las cosas como una enseñanza, ¿no? También meter la enseñanza, pero sin olvidar, por supuesto, la fantasía. Me parece que la fantasía en esta época que vivimos me parece primordial, y una necesidad tan grande que un niño sin fantasía es como un niño inválido. Claro. Fíjate, a la fantasía ahora la necesitamos hasta para pedir trabajo. Un hombre que se queda sin trabajo tiene que usar el coco, la fantasía, para inventar la manera de poder sacar adelante a su familia, haciendo esto, haciendo lo otro, de manera que él pueda vivir sin necesidad de que lo anulen. El mundo de la imaginación, que es muy importante. Yo tengo un libro que se llama La isla de los colores, y hay un cuento que se llama La niebla que va borrando a la gente, y cómo yo juego con los niños diciéndole que esa niebla, que primero parece que nos hace felices, pero después va borrando a los gordos, a los feos, a los viejos, a los que no compran, a las mamás. Al final va borrando incluso a los niños, a los que no les sirve los va borrando, y ellos tienen que buscar la manera de que no dejarse borrar. No, yo estoy aquí, este es mi espacio, de aquí no me mueve, a mí nadie me borra, y jugamos con para usar eso, para que nadie te borre. ¿Qué hay que hacer? Pues leer, usar la imaginación, trabajar los libros, bueno, y hago ese tipo de cuentos, ¿no? Claro, pero aparte del mundo de la imaginación y de la fantasía, Pepa Aurora, tus libros están llenos, repletos de valores, que eso también es algo que es muy importante. Nos pasa a las maestras, Rosario.
sí. Que andamos, eso es un defecto profesional. Eso es un defecto. Bueno, eso es una virtud. Sí, Eso pero es una virtud, en ti es una virtud, a lo mejor. Pero inculcar valores, es que inculcar valores es importante. Sí, es una deformación profesional, más que defecto. ¿Sabe? Uno en la escuela se pasa la vida formando. A veces eso, y además te crea después un hábito muy desagradable. Porque el otro día vi a 2 niños, estaba uno dándole patadas a la madre, patadas, y yo, oye, me levanté. Y yo, niño, dice mi marido, cualquier rato te lleva una torta. Claro, porque no puedes evitar. No puedes evitar seguir siendo maestra fuera de la escuela. Sí, bueno, y entonces eso se me nota en los libros, aunque yo trate de quitarlo, no puedo evitarlo, ¿sabes? También haces poesías. Sí, también. Y poesías para niños, ¿no? Claro, y además me encanta. Tengo un par de libros de poesía. El segundo libro que publiqué, me lo publicó la editorial Edirca, que en esa época, hace 38 años, era la más importante que había en Canarias. Sí. Una importancia tremenda. Y bueno, y el que Lázaro Santana tuviera la delicadeza de publicarme aquel libro, para mí fue un espaldarazo tremendo y un agradecimiento para siempre. Pues entonces, esos poemas todavía se utilizan en la escuela después de hace 40 años. Y los maestros, voy a una escuela del Hierro y me encuentro el libro El Tallero. Voy a una escuela en lo más alejado de las islas y allí está mi libro El Tallero, ¿sabes? Y bueno, me da una alegría tremenda. Bueno, ahora mismo somos 2 niñas, Rosario y yo. Recítanos algo. Mira, ¿Sí? voy a recitar un poema de El Alicio, porque está soplando el alicio por la zona mía de Ingenio y ha llovido, porque gracias a él llueve, ¿no? Digo, el viento sopla que sopla y no para de cantar su cancioncilla del agua, rocío que viene y va. No sé lo que contará sus silbos en mi ventana. Parece un ave que pide ayuda de madrugada. ¿Serán mirlos en las matas? No, ¿qué va? Y coruja despistada, ¿qué va a ser? ¿Y pardela deslumbrada? No, que no. Es Alicio que declama, silba y canta poemas de amor al agua. Precioso, ¿Te das cuenta que nos hemos quedado así, Sí, verdad? sí. Nos hemos quedado como se quedan los alumnos cuando tú les hablas, porque yo los he visto, Claro. y es que no parpadean. Mariló tampoco parpadea. No, claro. Gracias. No, de verdad que es tierno, es emotivo, enseña, ha sabido aunar tantas cosas en todo lo que has escrito, que de verdad nos sentimos orgullosos de que de Canarias tengamos una persona como tú. Bueno, a mí me encanta hacerlo porque, por ejemplo, el poema del Alicio, o el poema al Siroco, los poemas que tengo al Drago, a esto, a lo otro, son poemas para enseñar, ¿no? También enseña, o sea que los chicos juegan y enseñan, ¿no? Sí, es lo que te decía, que no puedes prescindir de esa deformación que tú llamas entre comillas. ¿Qué te queda por hacer? No, estoy ahora, voy a presentar el libro Casueca, que está editado por Anaya. Casueca es la historia de una niña real, que vino a Canarias. La palabra Casueca significa la niña que guarda la semilla. Es una niña de Tanzania que vino a Canarias en una patera. Yo estaba en Arguineguín en esa época. Y bueno, la chiquilla vino en un barco con un montón de gente y la gente de Arguineguín fueron a ayudarla y al final alguien la adoptó y está por ahí, pero me dijo que se llamaba Casueca y que el nombre significaba que guardaba, la niña que guarda la semilla. Entonces a mí se me ocurrió hacer una historia sobre esa niña y bueno, la ha editado la Anaya en su serie El Volcán y creo que se está saliendo bien. La presentaré en la Feria del Libro. Y estoy por editar también la literatura infantil y juvenil en Canarias, o sea, apuntes para la historia, sobre todo los escritores que han escrito para niños en Canarias. Y me queda por hacer lo que tú no veas. Ahora bueno. estoy haciendo la historia ahora de una historia de un niño que se llama Fray Antón. Era un niño canario en el siglo XVII, una historia preciosa, y otra historia que va a salir, que estoy terminándola, sobre la última bruja que hubo en Canarias, la última mujer condenada por bruja, hasta que se acabó la Inquisición,
que era de mi pueblo, y bueno, y estoy siempre buscando cositas para hacer, y estoy contentísima. Y para el pueblo, y además el pueblo está como muy orgulloso. Yo he estado en, en momentos en que tú has hablado y todo el pueblo acude y te quieren. Bueno, eso, ¿sabe? Yo también los quiero a ellos, la verdad. Sí, sí, el pueblo, yo nací en Agüime, pero me crié en Ingenio. En Ingenio, sí, lo sé, y yo los quiero mucho, la verdad. Conozco a la gente desde la punta, como yo digo, desde la punta de los Molinillos hasta el Ejido, conozco a todo el mundo. Intento por lo menos conocerlo, pero yo no vivo aquí, sino que vivo en Mogán, vivo en el municipio de Mogán, vivo en Arguineguín, y también en Arguineguín pues yo me encuentro muy a gusto, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que ¿Te han adoptado, sí, Aurora? en Arguineguín sí, yo creo que sí, que te han adoptado. Mira, me regalaron una calle y sí. todo, ¿sabes? Y mira que no soy de allí del pueblo, ¿no? Pero por eso digo que yo sabía algo, que te habían adoptado. Bueno, la verdad es que estoy muy a gusto. Lo que pasa es que yo convivo en un sitio, en otro, ¿sabes? Las Palmas, Ingenio, Agüime, o sea que ando abajo en Arguineguín, ando un poco como los gitanos, ¿no? Pero es que también tú tienes una virtud, y es que no solo los conoces, como tú has repetido ahora un par de veces, no solo conoces a los que están ahora en tu pueblo, o en Ingenio, o en vecindario, o en Mogán, sino que además conoces la historia de sus padres, conoces el cura, conoces qué hacía el médico, has investigado, ¿verdad? Bueno, sí, y en cualquier sitio que vaya uno va investigando y va aprendiendo cosas, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, yo estuve varios meses, vamos a suponer, en México, por ejemplo, estuvimos yendo por un montón de sitios, y de pronto te das cuenta que vas aprendiendo y vas conociendo y vas entendiendo. Es que uno, si quiere escribir como es debido, pues tiene que conocer la historia. Tiene que ser curiosa. Y conocer, recopilas, vas recopilando, claro, para y vas poder... aprendiendo un montón de cosas. Claro, porque claro. yo, por ejemplo, te puedo decir que de la lagartija, la lisa, yo estuve mirando llamé a la universidad, estuve viendo enciclopedias y tal, y no encontraba detalles. Claro. Y tuve que ir a hablar con un especialista en reptiles y hacer un montón de cosas, y me enteré de esas cosas a través de la observación, de tal. Son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, que podemos leer tus cuentos aunque no seamos niños, porque también vamos a aprender, ¿no? Claro, claro. Yo pienso que sí. Es que los cuentos no tienen edad, Pepe. Sí, no tienen edad. Mira, yo voy a ir esta semana, a un instituto, y yo le dije a los profesores, mira, yo te doy yo te voy a regalar para que ustedes vean, pero mis libros son para niños más pequeños. Y una profesora de literatura me dijo, estás equivocada, Pepa, estos libros les van estupendamente a mis alumnos. Claro. O sea, no tienen edad, los cuentos no tienen edad, los niños, además las personas mayores, si un cuento no le gusta a un niño, a una persona mayor, tampoco le va a gustar a los niños, ¿sabes? Claro. Los mayores dan la pauta, ¿no? ¿Tú crees que son los mayores los que dan la pauta? Yo creo que no, que son los niños los que dan la pauta. Los mayores somos más permisibles. Los niños no te perdonan. No, los eso niños sí, son no muy perdonan. exigentes. Son muy exigentes, sí. Son muy exigentes. Sí, pero ellos los mayores podemos decir, bueno, pues se lo escribió Pepa Aurora, que es amiga mía, o me gustó esta historia, o yo estoy en un momento en que... Sí, la verdad es que los niños son muy exigentes, y además conocen perfectamente cuando tú le das el corazón y cuando tú te quedas. Exactamente. Pero este proyecto que nos has hablado último es esta historia del niño Fray Antón. Pero es ya como una literatura más... Sí, para más niños mayores, más para mayores, ¿no? Sí, la tengo empezada hace un montón de tiempo, el siglo XVII, pero me falta una etapa de historia que tengo que estudiar, de los moros saladinos que estaban en el norte de África, que raptaban a la gente y tal, y esa parte de historia tengo que volver a retomarla y, bueno, aprenderla, porque la verdad es que tristemente los canarios saben muy poca historia, tú sabes, y lo poco, pues tengo que aprender más historia, y no he tenido tiempo de sentarme a estudiar y de buscar los textos, ¿sabes? Hombre, claro, siempre hay que documentarse, no, pero hay que documentarse curiosear. Bien, curiosear y documentarse bien para no... Claro. Va a ser entonces un libro, ese es tu proyecto, para adultos o para niños mayores. Para niños, muchachos jóvenes. Adolescentes que somos todos. Es una historia real. Es una historia real. Es la historia de un señor, o sea, es un muchacho que
el primer aventurero que tuvo Canarias, o sea, que se fue a América, se hizo millonario y era un monje. El libro se llama, porque ya tengo una parte legalizada, que es la historia de Fray Antón con hábito de quita y pon. Porque él se quitaba el hábito y se convertía en un guerrero, ¿no? Y se hizo monje porque no tenía más salida, o se hacía militar o se hacía monje. Claro. Porque los niños canarios de familia distinguida no tenían más salida. Entonces o era esclavo, o era monje, o era soldado, y en este caso, como él era de familia distinguida, pues era monje. O sea, y dejó un dinero que todavía la familia está buscando, ¿eh? O sea que es una historia real. La familia vive en Santa Brígida actualmente y todavía, es una asociación y está buscando, bueno, como todos, buscando las perras del tío de América. Que nos estás escribiendo una historia con tu sello, ¿no? Sí. Con un sello propio. Sí, o sea que me ha gustado y como está en la historia, pues la he sacado, ¿no? La he sacado con mis palabras, claro. Pepa Aurora, queremos seguir hablando contigo. Estamos como atropellándonos las tres porque queremos saber más cosas, pero el tiempo nos traiciona porque es impecable con nosotros y claro. Pero bueno, como nos tenemos que despedir, ella nos va a despedir con otro poema. Naturalmente. Eso no. Mira, le voy a dedicar. Venga. Es un poema de los primeros que escribí y que me acordé ahora por La Palma, porque hay una grajita que vive en La Palma, que la graja de La Palma es muy especial, no es una graja igual que las demás grajas del mundo, sino que es mayor porque ha adaptado el metabolismo, lo ha cambiado, y entonces cuando la sacas de La Palma se muere. Sí. Entonces yo le escribí una canción hace mucho tiempo, hace más de 30 años, pero la voy a decir hoy, en honor aquí a una media palmera. Gracias. Que dice: la grajita pico roja, piquirroja, piquirrina, chico pico, pico corvo, corvipico y saltarina, emplumada en plumas negras, ermitaña impenitente, un lunar en la caldera, una perla en taburiente. La grajita pico rojo, paticorta y colorida, chico pico, pico corvo, con picón ennegrecida. La grajita pico rojo, piquirroja, piquirrina, chico pico, pico corvo, corvipico y saltarina. Oh, señores, es una pena, pero es un trabalengua chiquitito. Nos tenemos que despedir y nosotros nos vamos, pero ustedes no se vayan, quédense porque la agenda cultural continúa con nuestro compañero Pedro de Pablo, que nos va a hacer un recorrido por la cultura que hay en las islas. Buenas noches. Buenas noches. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues después de esta magnífica entrevista, vamos a irnos a la agenda cultural en el recuerdo.
Entonces vamos a ver una exposición que se hizo en el muy ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, pues por allá por el 2005, que se llamó Desnudos. Su autora fue Cristina Maca, y una serie de dibujos, carboncillo y tal, que son la verdad muy muy bonitos y muy interesantes, que como siempre seguro que les gusta hasta ahora. Cristina Maca, artista hispano-inglesa, inicia sus estudios en Inglaterra, en la Escuela de Arte Hull, en los años 1965-1967. Del 70 al 71 los continúa en la Whitehawk School of Brighton. Ya en Las Palmas, del año 85 al 90 ingresa en la Escuela de Arte en la especialidad de talla de madera. Y desde el año 2000 se encuentra en la Escuela Luján Pérez, donde continúa sus estudios. A partir del año 2002 presentan sus primeros cuadros en una exposición colectiva en la Sala de Arte Triana, de donde hasta la fecha ha realizado diferentes muestras por distintas salas de nuestra isla, y en julio de 2003 con el grupo Sigurat participó en una exposición colectiva en Finlandia. Desnudos es el título que Cristina Maca presenta en el Colegio de Medicina de Las Palmas, tema que eligió por la relación que puede haber entre el cuerpo humano y la profesión médica. Para su primera exposición individual, cuadros realizados en carboncillo, pastel y acrílicos, que denotan la sensibilidad del artista en plasmar de forma singular hombres y mujeres, perfectos e imperfectos, sacados de la realidad. Esta exposición se podrá ver hasta el 30 de marzo en la sexta planta del Colegio de Médicos de Las Palmas, en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones.
Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues precioso. La verdad que a mí los desnudos de mujeres son una de las... dentro de lo que es el arte de la pintura, es de lo que más me gusta. Si no vean nada raro en esas afirmaciones que hago. Y más cuando son a carboncillo, así pintura, es que la verdad que es que me encanta. Pues nada, ya llegamos al final del programa de hoy. Emplazarles hasta el próximo miércoles y ya saben lo que les digo siempre. No me falten,